Éxodo 36, 25. Para el segundo costado, el del norte, se hicieron otros 20 tablones con sus 40 basas de plata, 2 para debajo de cada uno. Se hicieron 6 tablones para el fondo del habitáculo al lado de occidente y 2 para los ángulos del habitáculo en el fondo. Eran dobles desde la base hasta arriba junto al primer anillo. Así se hicieron estos tablones para los 2 ángulos. Había pues 8 tablones con 16 basas, 2 bajo cada tablón. Se hicieron 5 travesaños de madera de acacia para los tablones de un costado del habitáculo, 5 para los del otro costado y 5 para los del fondo del lado de occidente. El travesaño de en medio se extendía a todo lo largo de los tablones del uno al otro extremo. Se revistieron de oro los tablones y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban las barras traveseras y se revistieron estas de oro. Se hizo el velo de jacinto, púrpura, carmesí e hilo de lino torzal con querubines trazados en un artístico tejido. Se hicieron para él 4 columnas de madera de acacia revestida de oro con garfios de oro y se fundieron para ellas 4 basas de plata. Se hizo para la entrada del tabernáculo un velo de jacinto, púrpura, carmesí e hilo torzal en tejido de vario dibujo. Se hicieron para este velo 5 columnas con sus garfios, revistiendo de oro los capiteles y los anillos, siendo de bronce las 5 basas. Éxodo 37. Besaleel hizo del arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo y 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera e hizo en ella una moldura todo en derredor. Fundió para ella 4 anillos de oro poniéndolos a sus pies, 2 a un lado y 2 al otro. Hizo las barras de acacia y las revistió de oro y pasó las barras por los anillos de los lados para poder llevarla. Hizo el propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho, y los 2 querubines de oro batido, haciendo un cuerpo con los 2 extremos del propiciatorio, y los 2 querubines salían del propiciatorio mismo en sus 2 extremos. Tenían las alas desplegadas hacia lo alto y cubrían con ellas el propiciatorio, de cara el uno al otro y con el rostro vuelto hacia el propiciatorio. Hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo de ancho y codo y medio de alto. La revistió de oro puro e hizo la moldura todo en derredor. Hizo el reborde de oro de 1 codo de alto y en él una moldura de oro todo en derredor. Fundió para la mesa 4 anillos de oro y los puso a los 4 pies de ella. Los anillos estaban cerca del reborde y servían para recibir las barras con que transportarlas. Hizo las barras de acacia y las revistió de oro, servían para llevar la mesa. Hizo todos los utensilios de la mesa, sus platos, sus cazoletas, sus copas y sus tazas para las libaciones, todo de oro puro. Hizo de oro puro el candelabro, con su pie y su tallo de oro batido, sus cálices, sus globos y sus lirios hacían un cuerpo con él. De su tallo salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Tenía en el primer brazo 3 cálices de flor de almendro figurando un botón que se abre y otros 3 de la misma forma en el segundo brazo, y lo mismo en todos los 6 brazos que salían del candelabro. En el tallo del candelabro había otros 4 cálices de flor de almendro figurando un botón que se abre, el primero en el arranque de los 2 primeros brazos, el segundo en el de los 2 siguientes y otro en el arranque de los 2 últimos. Los brazos y sus cálices hacían todo un cuerpo con el candelabro y todo era una sola masa de oro puro. Hizo 7 lámparas con sus despabiladeras y su plato de oro puro todo. Se empleó para hacer el candelabro y sus utensilios 1 talento de oro puro. Hizo el altar del timiama de madera de acacia de 1 codo de largo, 1 codo de ancho, cuadrado y 2 codos de alto. Sus cuerpos hacían con él un solo cuerpo. Le revistió de oro puro por encima, por los lados, todo en derredor y los cuernos, y le adornó con una moldura de oro puro todo en derredor. Por debajo de la moldura colocó los anillos de oro a los 2 ángulos, 2 en cada lado para recibir las barras que servían para transportarlo. Hizo las barras de madera de acacia y la revistió de oro. Hizo también el óleo de unción y el timiama según las reglas del arte de la perfumería. Éxodo 38. Hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia de 5 codos de largo, 5 de ancho, cuadrado y 3 codos de alto. A los 4 ángulos hizo los cuernos, formando con él un solo cuerpo y lo revistió de bronce. Hizo todos sus utensilios, los vasos para la ceniza, las palas, las bandejas, los tenedores y los braseros. Todos estos utensilios eran de bronce. Hizo para el altar una rejilla de bronce a modo de malla y la colocó debajo de la cornisa del altar, hacia la mitad de él por debajo.
Fundió 4 anillos para las 4 puntas de la rejilla de bronce para recibir las barras. Hizo las barras de madera de acacia y las revistió de bronce, y pasó las barras por los anillos a los 2 lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco en tableros. Hizo el pilón de bronce con su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de la reunión. Hizo el atrio. Las cortinas del atrio para el lado del mediodía a la derecha eran de lino torzal y de 100 codos de largo. Había 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los garfios de las columnas y sus anillos eran de plata. Del lado del norte había 100 codos de cortina con 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los garfios de las columnas y los anillos eran de plata. Del lado de occidente había 50 codos de cortina y 10 columnas con sus 10 basas. Los corchetes de las columnas y sus garfios eran de plata. En el lado de delante, al oriente, había 50 codos, 15 codos de cortina de una parte y 3 columnas con sus basas y 15 codos de cortina de la otra con 3 columnas y 3 basas. Una parte a un lado de la entrada del atrio, la otra al otro lado. Todas las cortinas que cerraban el atrio eran de hilo torzal de lino, las basas de las columnas de bronce, los garfios y los anillos de plata, y los capiteles estaban revestidos de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba tejida en vario dibujo, en hilo torzal, jacinto, púrpura y carmesí. Era de 20 codos de largo y 5 de alto en lo ancho, según la medida de las otras cortinas del atrio, sus 4 columnas y sus 4 basas de bronce, los garfios y los anillos de plata y los capiteles revestidos de plata. Todos los clavos para el habitáculo y el recinto del atrio eran de bronce. He aquí el cómputo de lo empleado para el habitáculo del testimonio hecho por los levitas, de orden de Moisés, y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo cuanto Yahvé había mandado a Moisés, teniendo por ayudante a Oliab, hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan, hábil escultor, dibujante para tejido en varios dibujos en jacinto, púrpura y carmesí de lino torzal. El total del oro empleado en la obra del santuario producto de las ofrendas, 29 talentos con 730 siclos al peso del siclo del santuario. La plata de los de la asamblea que fueron incluidos en el censo se elevó a 100 talentos y 1775 siclos al peso del siclo del santuario. Era un beca por cabeza, medio siclo según el siclo del santuario para cada hombre comprendido en el censo de 20 años para arriba, o sea, de 603.550. Los 100 talentos de plata se emplearon para fundir las basas del santuario, las del velo. 100 basas, un talento por basa. Con los 1.775 siclos se hicieron los garfios para las columnas y se revistieron los capiteles. El bronce ofrendado subió a 70 talentos y 2.400 siclos. De él se hicieron las basas de la entrada del tabernáculo de la reunión, el altar de bronce con su rejilla y todos sus utensilios, las basas del recinto del atrio y las de la puerta y todas las otras piezas de bronce del habitáculo y del recinto del atrio. Éxodo 39. Con el jacinto, la púrpura y el carmesí se hicieron también las vestiduras sagradas para el ministerio del santuario, las vestiduras sagradas de Aarón, como lo había mandado Yahvé, el efod de oro, hilo torzal de lino, jacinto, púrpura y carmesí en la obra plumaria. Laminó el oro y cortó las láminas en hilos para entretejerlos con el jacinto, la púrpura y el carmesí en obra plumaria. Las 2 hombreras que unían una a otra las 2 bandas por 2 extremos, el cinturón del efod que éste lleva unido y es del mismo tejido, oro, jacinto, púrpura y carmesí. Talló 2 piedras de ónice encerradas en 2 cápsulas de oro para el engaste y con los nombres de los hijos de Israel grabados según el arte de los grabadores de sellos, y las puso a las hombreras del efod para memoria de los hijos de Israel, como a Moisés se lo mandó Yahvé. Se hizo el pectoral artísticamente trabajado del mismo tejido del efod, oro, jacinto, púrpura y carmesí, en hilo torzal de lino. Era cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 de ancho doble. Se le guarneció de 4 filas de piedras. En la primera fila una sardónice, un topacio y una esmeralda. En la segunda un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera un ópalo, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un crisólito, una ónice y un jaspe. Las piedras estaban engastadas en cápsulas de oro y correspondían a los nombres de los hijos de Israel, las 12 según sus nombres grabados en ellos, como se graban los sellos, un nombre en cada una.